Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. Bien, continuando con la exposición vamos a ver acerca del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Vamos a ver de manera general los conceptos básicos que debemos considerar en este tipo de trastorno. Bueno, vamos a ver qué es el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Como sabemos, es una afección en la que los niños o adolescentes experimentan arrebatos frecuentes e intensos de irritabilidad, ira y mal temperamento. Estos síntomas pues van más allá del mal genio y se consideran graves. Es muy importante tomar en cuenta ello. También nos mencionan que los jóvenes que desencadenan pues este tipo de trastorno tienen problemas considerables en el hogar, en la escuela y a menudo son sus compañeros. También tienden a mostrar altas tasas de uso de servicio de atención médica, hospitalización y suspensión escolar y son más propensos a desarrollar otros trastornos del estado de ánimo. Entonces es muy importante considerar pues todos estos síntomas que se da en estos niños que tienen este tipo de trastorno. Bueno, es como una recomendación que se le dan a los padres si en caso que en sus hijos observan estos síntomas, estas características de este tipo de trastorno, pues se les recomienda pues a ellos a que puedan acudir a un pediatra o a un especialista que les pueda dar una atención médica, pues de esta manera también le estaría ayudando. ¿Cuáles son los indicios y los síntomas del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo? Hoy vamos a presenciar 4 de los síntomas e indicios que son más importantes en este trastorno. Primero, los niños o adolescentes tienen en promedio 3 o más arrebatos emocionales intensos. Estos pueden ser verbales o conductuales y se da por cada semana. Segundo, los niños o adolescentes con ese trastorno tienen arrebatos y berrinches que han estado repitiéndose durante al menos 12 meses. Tercero, los niños o adolescentes con ese trastorno tienen un estado de ánimo crónicamente irritable o enojo la mayor parte del día y es presenciado casi todos los días. Cuarto, los niños o adolescentes tienen problemas de funcionamiento en más de un lugar, ya sea en la casa, en la escuela y con los compañeros, y esto es debido a la irritabilidad que ellos presentan. Aspectos importantes. Tenemos 3 aspectos importantes que debemos de tener en cuenta cuando vemos la presencia de un síntoma o indicio dentro de lo que es este trastorno. En primer lugar, tenemos que los niños con este trastorno se diagnostican entre los 6 y 10 años de edad. Para poder recibir un diagnóstico de este trastorno, un niño debe haber tenido los síntomas de manera constante durante 12 meses o más. En segundo lugar, con el transcurso del tiempo y a medida que los niños crecen y se desarrollan, los síntomas de ese trastorno pueden cambiar. Por ejemplo, un adolescente o un adulto joven con ese trastorno puede tener menos berrinches, pero comienzan a mostrar síntomas de depresión o ansiedad. Son estas las razones por las cuales el tratamiento también puede cambiar con el tiempo. En tercer lugar, tenemos que los niños con este trastorno pueden tener problemas en la escuela y dificultad para mantener relaciones saludables con la familia o con los compañeros. También pueden tener problemas en entornos sociales o para participar de actividades tales como los deportes de equipo. Bien, ahora vamos a hablar del diagnóstico del TDDEA. A diferencia de los niños y adolescentes con trastorno bipolar que presentan episodios distintos de ánimo, depresivo y manía o hipomanía, los pacientes con TDEA
no muestran episodios bien definidos. Según el DSM-5, el TDEA requiere un cambio persistente del estado del ánimo normal. No es posible realizar un diagnóstico antes de los 6 o después de los 10 años de edad. Antes de los 6 años, las rabietas y arrebatos de cólera son normales, y los límites que definen si un arrebato debería generar preocupación clínica aún son inciertos. Los criterios del DSM-5 indican que este diagnóstico no puede coexistir con un trastorno negativista desafiante, un trastorno bipolar o un trastorno explosivo intermitente. Bien, ahora vamos a dar a conocer los criterios del diagnóstico según el DSM-5. Criterio A. Accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente, por ejemplo, rabietas verbales, y o con el comportamiento, que puede ser una agresión física a personas o propiedades, cuya intensidad o duración son desproporcionadas a la situación o provocación. Criterio B. Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. Criterio C. Los accesos de cólera se producen en término medio, 3 o más veces por semana. Criterio D. El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable y irascible la mayor parte del día, casi todos los días, y es observable por parte de otras personas. Puede ser mediante los padres, maestros y o compañeros. Criterio E. Los criterios A y D han estado presentes durante 12 o más semanas. En todo ese tiempo, el individuo no ha tenido un periodo que durara 3 o más meses consecutivos sin todos los síntomas en los criterios A y D. Criterio F. Los criterios A y D están presentes al menos en 2 de 3 contextos, es decir, en la casa, en la escuela o con los compañeros, y son graves al menos en uno de ellos. Criterio G. El primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años o después de los 18 años. Criterio H. Por la historia o la observación, los criterios A y E comienzan antes de los 10 años. Criterio I. Nunca ha habido un periodo bien definido de más de un día durante el cual se hayan cumplido todos los criterios sintomáticos, excepto la duración, para un episodio maníaco o hipomaníaco. Criterio J. Los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de trastorno de depresión mayor y no se explican mejor por otro trastorno mental. Por ejemplo, el trastorno del espectro del autismo, trastorno por estrés postraumático, trastorno por ansiedad de separación, trastorno depresivo persistente o la distimia. Y por último, el criterio K. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica o no. Bueno, continuando, ¿cómo se trata el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo? En muchos casos primero se contemplan las psicoterapias. En ello se trabaja la terapia cognitiva conductual. Se utiliza para ayudar a los niños y adolescentes a aprender a hacer frente a los pensamientos y sentimientos que contribuyen a su depresión o ansiedad. A menudo se usa este tipo de terapia para tratar la ansiedad de los niños. Se les exponen a situaciones que les causan ansiedad a fin de que puedan aprender a responder mejor a estas. Los profesionales clínicos pueden usar técnicas similares para enseñar a los niños a desarrollar su capacidad para tolerar sus frustraciones sin tener un arrebato. Esta terapia también enseña habilidades de afrontamiento para controlar el enojo y formas de identificar
y reorientar las percepciones distorsionadas que contribuyen a los arrebatos. Luego tenemos los medicamentos. Los proveedores de atención médica pueden recetar ciertos medicamentos, como estimulantes, antidepresivos y antipsicóticos atípicos, para ayudar a aliviar los síntomas de este trastorno en su hijo. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Es por eso importante que vigile e informe sobre los efectos secundarios de su hijo y repase con frecuencia los medicamentos con el proveedor de atención médica de su hijo. Es todo, muchas gracias por su atención.